Hola, buenos días. En esta lección vamos a encontrar dos fórmulas para calcular el volumen de un sólido de revolución. Entonces, ¿qué es un sólido de revolución? Pues básicamente vamos a considerar la gráfica de una función definida en un intervalo y vamos a hacer girar esa gráfica ya sea alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Y la figura obtenida se llama sólido de revolución. Entonces la pregunta es cuál es el volumen en cada uno de esos casos de la figura que se obtiene. Muy bien. Entonces para ello vamos a comenzar primero con el caso en el que hacemos girar la gráfica alrededor del eje X. Entonces pues vamos a considerar una función definida en un intervalo con codominio los reales y vamos a pedirle que sea integrable. Y vamos a suponer que f es mayor o igual que 0 para todos los x en a, b, para que no nos quede un sólido ahí raro. Ok, y lo que vamos a hacer es girar la gráfica de la función f. Imagínense que aquí están los ejes, el eje y, el eje x, por aquí está el intervalo a, b, e imagínense que por aquí está la gráfica de la función f. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es girar esta gráfica alrededor del eje X y al momento en el que lo giramos, pues se va a generar una especie de jarrito, digamos algo. Aquí está el eje X, por aquí está A, por aquí está B y la gráfica al momento en el que se gira, pues en cada una de las secciones transversales va a ser un círculo y pues la figura completa será una especie de, no sé, de, de cilindro raro, ¿no? No es un cilindro recto. Ok, bueno, a grandes rasgos, este sería el sólido que se genera al hacer girar esta gráfica alrededor del eje X. Y vamos a suponer que queremos calcular el volumen de este sólido, ¿sí? Entonces sea B, el volumen del sólido que se obtiene al girar la gráfica de F alrededor del eje X. Muy bien. Entonces, para calcular este volumen, lo que vamos a hacer es considerar una partición del intervalo a, b, la cual a su vez va a inducir una partición en el sólido. Imagínense, por aquí estarían los elementos de la partición, pero ya que lo vemos en el sólido, esa partición en realidad lo que va a estar haciendo es dividir al sólido en rebanadas. Imagínense que fuera una hogaza de pan, entonces pues estaríamos como cortando al sólido en rebanadas. Ahora, entonces voy a empezar a escribir todo eso. Entonces sea P una partición de A, B. Eso quiere decir que P pues, es un conjunto finito de la forma T0, T1 hasta Tn, donde pues T0 siempre es A y Tn siempre es B. Y lo que va a hacer es que esta partición induce una partición en el sólido de revolución en trozos de ancho TK menos TK menos 1. ¿Cómo es eso? Pues imagínense, voy a hacer un super zoom. Imagínense que aquí estaba el elemento de la partición TK menos 1 y por aquí estaba el elemento TK, ¿sí? Imagínense que por aquí estaba F de TK menos 1 y por aquí estaba, digamos por acá, F de TK. Bien, imagínense, bueno, la gráfica quedó por aquí y
sólido que se obtiene al hacer girar, la parte del sólido determinada por este segmento, pues va a ser un trocito de este estilo. Algo así. Muy bien. Entonces, vamos a definir para cada K, entre el 1 y el n, el ínfimo de la función, como siempre lo hacíamos al inicio del curso, m sub k, va a ser el ínfimo de los f de x con x en el intervalo tk menos 1, tk. Y el supremo va a ser, pues, el supremo, lo vamos a denotar por m mayúscula sub k y va a ser el supremo de los fx cuando x corre en el intervalo tk menos 1, tk. Bien, entonces no sé, quizás en este caso el ínfimo podría estar como por aquí y el supremo quizás lo alcanza en este extremo. Pero bueno, en cada caso es distinto. Lo que tenemos que observar es que dentro de este cacho del sólido se va a quedar un cilindro de radio MK, digamos, si el MK estaba por aquí, se va a quedar dentro un cilindro de radio MK y altura TK menos 1, TK. Y a su vez, el sólido, este cacho del sólido, se va a quedar dentro de un cilindro de radio MK mayúscula y la altura la misma de este intervalo. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir. Entonces, cada uno de estos trozos contiene un cilindro de volumen. ¿Cuál sería el volumen? Voy a copiar este de aquí. ¿Cuál sería el volumen del cilindro chico? El volumen del cilindro chico, bueno, dijimos, tiene radio, el radio de la base sería el ínfimo, el MK, y la altura sería el TK menos 1, TK. Eso quiere decir que, bueno, el cilindro chico quedaría, lo voy a dibujar aquí, es como un cilindro, imagínense, es este de aquí. Entonces, si la base del cilindro es un círculo de radio MK, pues la base tiene altura, tiene área MK cuadrada por pi, ¿sí? Es el área de este círculo. Y por lo tanto, el volumen de este cilindro sería base por altura, pero la altura es TK menos 1. Entonces, el volumen del cilindro chico sería este de aquí. Entonces, cada uno de estos trozos va a contener un cilindro de volumen pi por m sub k al cuadrado por tk menos 1. ¿Sí? Base, área de la base por altura. Y a su vez, cada uno de estos trozos contiene, más bien está contenido, en un cilindro de base un círculo de radio el supremo, es decir, como algo como este estilo, y altura, pues la altura va a seguir siendo la misma, va a ser el intervalo tk menos 1, tk. Entonces lo voy a dibujar pues aquí mismo, ¿sí? Sería como un cilindro de este estilo. Y este cilindro tiene volumen, pues el área sería pi por el radio al cuadrado, pero el radio quedamos que es el supremo, y la altura del cilindro, que sería la longitud de este intervalo, vuelve a ser tk menos 1. Muy bien, entonces, nosotros habíamos dicho que el volumen de todo el sólido era B. Y ahora el sólido lo partimos en cachitos y no sabemos cuánto mide cada uno de esos cachitos, pero lo que sí sabemos, lo voy a poner así, el volumen, más bien B,
va a ser igual a la suma desde K igual a 1 hasta N del volumen de cada uno de los trozos. Le voy a poner TK, donde este de aquí es TK, ¿sí? Es el trocito TK. Bien, ahora, por lo que acabamos de ver, el volumen de TK, como contiene dentro un cilindro de este volumen, pues el volumen de TK tiene que ser mayor o igual, por lógica, tiene que ser mayor o igual que el volumen del cilindro chico. Y a su vez, como TK está metido en un cilindro de volumen pi por m mayúscula sub k al cuadrado por TK menos 1, pues entonces el volumen de TK tiene que ser a su vez menor o igual que el volumen del cilindro grande. Esto implica que la suma de todos estos volúmenes, desde K igual a 1 hasta N de todos estos, va a ser menor o igual que la suma desde K igual a 1 hasta N de los volúmenes de TK, quien a su vez va a ser menor o igual que la suma desde K igual a 1 hasta N, voy a pasar todo abajo para que quepa, de los volúmenes de los cilindros grandes. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que hay que observar, pues son dos cosas. Uno, esta suma de volúmenes, pues son la suma de todos los volúmenes en los cuales nosotros partimos al sólido. Pues por lo tanto, esta suma de volúmenes es igual al volumen del sólido, el cual habíamos dicho que era B. Por otro lado, esta de aquí hay que verla como una suma inferior respecto a la función f de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues como la f es mayor o igual que 0, el ínfimo de f de x, si lo elevo al cuadrado, va a ser, más bien este valor de aquí, va a ser el ínfimo en el intervalo tk menos 1, tk de la función f de x cuadrada por pi. ¿Sí? Esa pi es una constante. Entonces esto de aquí lo voy a poner, es una suma inferior de la función pi por f de x al cuadrado respecto a esta partición p. Y de la misma manera, esto de acá va a ser una suma superior de la función pi por f de x al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque el supremo de esta función va a ser precisamente este valor. Y esto respecto a la partición p. Muy bien, pues entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el volumen que estamos buscando es mayor o igual que la suma inferior de esta función y menor o igual que la suma superior de la misma función. Como pedimos que f fuera integrable, pues f al cuadrado es integrable, pi por f al cuadrado es integrable, esta función es integrable. Y esto va a suceder para cualquier partición. Eso quiere decir que b es una cota superior para estas sumas inferiores. Y por lo tanto va a ser mayor o igual que el supremo, pero como f es integrable, el supremo de estas sumas inferiores es igual a la integral. ¿Sí? Entonces, lo que concluimos es que la integral de AB de esta función pi f de x al cuadrado, pues va a ser menor o igual que b. Y por la misma razón, b es una cota inferior de las sumas superiores. Por lo tanto, b va a ser menor o igual que el ínfimo de todas las sumas superiores, pero el ínfimo de las sumas superiores es precisamente la integral de AB. Entonces, b también va a ser menor o igual que la integral de AB de pi por f de x al cuadrado. Y pues concluimos entonces que el valor que estamos buscando, el volumen b, va a ser igual a la integral de AB de pi por f de x al cuadrado de x. Muy bien, pues vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula en un caso concreto. Entonces, el ejemplo, bueno, van a ser dos ejemplos. El primero, vamos a considerar la función f de x igual a raíz cuadrada de x, definida en el intervalo 0, 1. Sí, pues es un pedacito de una parábola. Quedaría como por aquí. ¿Sí? Muy bien, por aquí está el 1.
Cuando hacemos girar esta gráfica alrededor del eje X, bueno, se obtiene un paraboloide de este estilo. Aquí quizás hay que redondearle más. Y la pregunta es cuál es el volumen. Entonces, por la fórmula que acabamos de ver, el volumen del paraboloide pues va a ser igual a la integral de 0 a 1 de pi veces la función f de x al cuadrado de x. Muy bien, pues esto es igual a la integral de 0 a 1 de pi por raíz de x al cuadrado de x. Pues esto es igual a la integral de 0 a 1 de pi por raíz de x al cuadrado, pues es valor absoluto de x, pero como la x está en el intervalo 0 a 1, esto en realidad es la integral de 0 a 1 de x. Y cuando integramos esto de aquí, nos va a dar pi por x cuadrada entre 2, evaluado de 0 a 1. En 0 vale 0 y en 1 pues vale pi medios. Por lo tanto, pi medios es el volumen que estamos buscando. Ok, bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver uno un poquito quizás más interesante. Esta técnica se puede aplicar para sólidos de revolución que no necesariamente están definidos por una función definida en un intervalo cerrado y acotado. ¿Qué quiere decir esto? Pues miren, por ejemplo, consideren la función f de x igual a 1 entre x y f la vamos a definir en el intervalo 1 infinito con codominio los reales. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos girar esta función alrededor del eje X, pues se obtiene una especie de trompeta infinita. Piensen que aquí está el 1, aquí está la gráfica de la función f, y pues cuando la hacemos girar, se hace una especie de trompeta de este estilo. ¿Sí? Muy bien. Ustedes ya saben que la integral impropia, bueno, quizás no lo sepan, pero si no les recuerdo, la integral impropia de 1 infinito de la función 1 entre x de x, esta no existe, ¿sí? Bueno, esto es infinito. Pero vamos a ver que al momento de que nosotros la hacemos girar, sí vamos a generar un sólido con volumen finito. Pues, ¿cómo calculamos el volumen? Pues el volumen del sólido que estamos buscando sería la integral impropia de 1 infinito de pi por f de x al cuadrado de x. Y esto es igual al límite, cuando k tiende a infinito, de la integral de 1 a k de pi por f de x al cuadrado de x. Ahora, ¿quién era f de x? F de x era 1 entre x. Es decir, aquí tendríamos 1 entre x cuadrada. Entonces, esto sería igual al límite, cuando k tiende a infinito, de la integral de 1 a k de pi por 1 entre x cuadrada de x. Pues esto es igual al límite, cuando k tiende a infinito, de pi veces menos 1, la x, evaluado de 1 a k. Entonces, en k, esto es igual al límite, cuando k tiende a infinito, de menos pi entre k, menos, entonces lo pongo como más pi entre 1. Cuando sacamos el límite, cuando k tiende a infinito, esto se va a 0 y solo sobrevive pi entre 1, que en realidad es igual a pi. Entonces, miren qué interesante. Esta gráfica, que su área bajo la curva era infinita, al momento en el que la hacemos girar, generamos un sólido de volumen finito y el volumen pues es exactamente pi. ¿Sí? Muy bien, sería interesante preguntarnos cuál sería el área de la superficie de este sólido. ¿Será un área finita o será infinita? Bueno, eso más adelante veremos las herramientas que nos permitirán calcular esa área. Ok, bueno, estos dos ejemplos y la fórmula que obtuvimos son referentes al caso en el que hacemos girar la gráfica de la función alrededor del eje X. Ahora vamos a ver qué pasa si hacemos girar la gráfica alrededor del eje Y. Entonces vamos a considerar ahora, bueno, igual sea f
definida en un intervalo AB. Aquí, para que no nos quede un sólido chueco, vamos a pedir que A sea mayor o igual que 0 y de nueva cuenta vamos a pedir que la función f sea mayor o igual que 0. Entonces, lo que vamos a hacer es girar la gráfica de la función f alrededor del eje y. Entonces, si giramos la gráfica de f alrededor del eje y, nos interesará calcular el volumen del sólido delimitado por el plano inferior y la superficie generada. ¿Sí? Cuando hacemos girar, voy a hacer un esquema así muy rápido. Cuando hacemos girar la gráfica alrededor del eje y, en realidad tal cual no estaríamos generando un sólido. Cuando hacemos girar esto, pues lo que estamos girando es una especie como de sábana anular, ¿sí? Por aquí estaría en cada una de los cortes, pues tendríamos esta curvita, ¿sí? Entonces hay que imaginarse esto como una sábana anular y lo que nos interesa es calcular el volumen del sólido generado, pues sería un sólido como anular, bueno, dependiendo quién sea. Nos interesa el volumen de ese sólido determinado por el plano inferior, la tapa sería la gráfica de, bueno, la superficie generada por hacer girar la gráfica y pues el punto A y B, o más bien el círculo de radio A con centro en 0 y el círculo de radio B con centro en el 0. Ok, entonces voy a hacer un mejor dibujo. Primero, la versión más fácil de esta situación sería cuando tenemos la gráfica de una línea recta. Ese sí, no hay pierde. Si tenemos, por ejemplo, esta línea recta, al momento en el que yo la hago girar alrededor del eje Y, lo que obtengo es un cono. Y por lo tanto me interesaría calcular el volumen del cono. El otro ejemplo, pues ya lo tengo por aquí preparado, déjenme traerlo. Bien. Entonces, imagínense que aquí tienen pues la gráfica, en este caso es la función f de x igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado. Nuevamente es una parábola. Y al momento en el que se gira alrededor del eje y, se queda esta especie pues de anillo o de, no sé, es como una especie de volcán, ¿sí? Aquí estaría el cráter. Y nos interesa calcular pues el volumen de este sólido que se genera. Ok, bueno, aquí los dibujos son un poco más complicados, espero su comprensión, pero pues vamos a intentar ver qué pasa si yo hago un procedimiento análogo al que hice en el caso anterior. Entonces, para ello, antes que nada, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si yo tomo un anillo cilíndrico, delimitado por dos círculos concéntricos, de radio R1 menor que R2 y altura h. Entonces, un anillo cilíndrico delimitado por estos círculos de altura h tiene volumen. Vamos a ver cuál es el volumen. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tengo un anillo cilíndrico, entonces es como, imagínense, aquí está el círculo de radio R2, que es el grande, y dentro está el círculo de radio R1, que es el chico. Bueno, este también debería ser punteado.
¿sí? Entonces digamos que a un cilindro grande yo le hago un hoyo y le quito este cilindro chico. ¿Qué volumen tiene? Pues el volumen sería igual al volumen del cilindro grande menos el volumen del cilindro chico. ¿Y cuál es el volumen del cilindro grande? Pues es la base, que es pi por R2 al cuadrado, porque R2 es el radio grande, por la altura, menos el volumen del cilindro chico, que es pi por R1 al cuadrado por la altura. Al momento de hacer esta resta, yo puedo factorizar pi y h y me quedaría pi h que multiplica a R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Muy bien. Ahora, una vez hecho este recordatorio, pues vamos a hacer un procedimiento análogo al que hicimos la vez pasada. Entonces vamos a comenzar por dar una partición del intervalo a, b, sea P dicha partición. Y como siempre vamos a suponer que P es de la forma T0, T1 hasta Tn, donde T0 es igual a y Tn es igual a B. Muy bien, entonces cuando hacemos esta partición, la partición va a dividir al sólido en anillos, ¿sí? Delimitados por los círculos de radio TK y TK-1. Entonces podemos dividir al sólido en anillos delimitados por círculos de radio TK-1 y TK. A ver, ¿qué quiere decir? Tengo por aquí otro dibujito preparado. Entonces, si este de aquí es TK-1 y este de aquí es TK, pues cada uno de estos valores determinan un cilindro de radio, el primero TK-1, que sería como este de aquí, y el segundo de radio TK. ¿Sí? Y la altura en el primer caso sería f de TK-1 y la altura en el caso del último sería f de TK. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a fijar en la parte del sólido delimitado por estos dos cilindros. Muy bien. Entonces, además vamos a definir como siempre mk igual al supremo de los f de tk con x en tk-1, tk y m minúscula sub k al ínfimo de los valores f de tk con x en tk-1, tk. Muy bien. Entonces, por lo que acabo de decir, el pedazo, vamos a llamar como en el caso anterior, sea t sub k, el trozo anular delimitado por los cilindros de radio tk-1 y altura f de tk-1 y radio tk y altura f de tk. Muy bien, son justo es este pedacito del sólido. Entonces, el volumen que estamos buscando, sea B, el volumen buscado, pues al igual que en el caso pasado, B va a ser igual a la suma de los volúmenes de cada uno de estos trozos. Entonces va a ser la suma desde K igual a 1 hasta N del volumen de TK, de T mayúscula K, perdón. Ahora, cada uno de estos trozos se va a quedar dentro de un, digamos, cilindro anular determinado por el círculo de radio TK-1, el círculo de radio TK y la altura va a ser el supremo, el MK. Y a su vez, cada uno de los trozos TK va a contener dentro un cilindro anular con la misma base, pero en este caso la altura sería el ínfimo, ¿sí? Entonces, cada uno de los trozos
contiene un anillo con la misma base y altura MK, y a su vez se queda contenido en un anillo de la misma base y altura M mayúscula sub K. Ahora, en términos de volúmenes, ¿qué quiere decir eso? Pues esto quiere decir que el volumen del trozo TK va a ser mayor o igual que el volumen del cilindro pequeño. El cilindro pequeño está delimitado por el intervalo TK-1 TK y altura MK. ¿Cuál era el volumen de un cilindro con estas características? Pues por lo que acabamos de recordar, ese volumen aquí en vez de H habría que poner M sub K, aquí sería TK cuadrado y en vez de R1 sería TK-1 al cuadrado. Entonces pues vamos a escribirlo. Entonces sería pi veces por la altura que multiplica a TK al cuadrado menos TK-1 al cuadrado. Y de la misma manera, como este TK se queda metido en un anillo con la misma base y altura MK, pues el volumen del trozo TK sería menor o igual que pi veces el supremo por TK cuadrada menos TK-1 al cuadrado. Ahora, el volumen del sólido, pues es la suma de todos estos volúmenes TK. Si yo sumo respecto a acá en cada uno de estas partes de la desigualdad, tendría que la suma desde k igual a 1 hasta n de pi por mk de tk cuadrada menos tk menos 1 al cuadrado sería menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta n de los volúmenes de tk, y este de aquí sería menor o igual que la suma desde k igual a 1 hasta n de pi por el m mayúscula sub k de tk cuadrada menos tk menos 1 al cuadrado. Ahora, propiamente ninguna de estas dos tiene forma, así como está escrito, de alguna suma superior, suma inferior o suma de arriba. Pero vamos a trabajar un poquito más estas de aquí. Entonces, esto de aquí sería igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de pi por mk, y este tk menos tk menos 1 al cuadrado, tk cuadrada menos tk menos 1 al cuadrado, lo voy a escribir como tk cuadrada más, perdón, como tk más tk menos 1, que multiplica a tk menos tk menos 1. Ahora, la suma de todos estos volúmenes, pues es el volumen B, todo esto sería menor o igual que B, y a su vez, el volumen B es menor o igual que esta suma. Para esta suma hacemos el mismo truquito que hicimos de este lado. Entonces sería la suma desde k igual a 1 hasta n de pi por el supremo por tk más 1 por tk menos 1. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 y dividir entre 2. Entonces voy a multiplicar y dividir entre 2. Y voy a llamar xk igual a el punto medio entre tk y tk menos 1. Es decir, es justo tk más tk menos 1 entre 2. Es decir, xk es precisamente este valor. Al momento en el que yo cambio el nombre, pues tendría que la suma desde k igual a 1 hasta n de pi por el ínfimo, que multiplica a 2 veces xk por tk menos 1, sería menor o igual que el volumen buscado, quien a su vez sería menor o igual que la suma de pi por el mk, que multiplica a 2 veces xk por tk menos 1. Y ahora, quiero que vean que si la partición es muy pequeña, pues el mk y el mk
se va a parecer mucho, más bien el m minúscula k y el m mayúscula sub k se va a parecer mucho a f de xk, ¿sí? Lo mismo de este lado. De manera que toda esta suma pues se va a parecer mucho a la suma desde k igual a 1 hasta n, el 2 lo voy a pasar hasta adelante, de 2pi por f de xk por xk, que multiplica a tk menos tk menos 1. Esto, bueno, el b lo dejo ahí adentro. Esto de aquí se va a parecer mucho, déjenme borrar esto de aquí, a la suma desde k igual a 1 hasta n de, nuevamente, este 2 lo paso al frente, me quedaría 2 por pi por f de xk por tk menos 1. Y ahora observo que estas dos expresiones que tengo aquí, que son la misma, en realidad son una suma de Riemann. ¿Una suma de Riemann de qué? Pues es la función 2pi por f por x evaluada en el punto xk, ¿sí? En el punto medio de cada uno de los trocitos inducidos por la partición. Entonces, pues estas dos en realidad son una suma de Riemann. Voy a poner aquí. Entonces, de aquí serán una suma de Riemann de la función 2pi por f por la identidad, lo voy a poner así, por x, respecto a la partición p. Y si le pedimos a la función f que sea integrable, pues entonces toda esta función va a ser integrable y esto de aquí va a converger a la integral de la función 2pi por f por x y por lo tanto, pues este valor b se va a ir aproximando también, más bien, y por lo tanto, como el valor b se aproximaba vía estas sumas de Riemann, pues es lógico definir el valor b como la integral, ¿sí? Entonces podemos, bueno, lo voy a poner así, como las sumas de Riemann de la función 2pi f de x por x respecto a cualquier partición convergen a la integral de AB de la función 2pi f de x por x de x, pues entonces podemos definir d como la integral de a a b de 2pi f de x por x respecto de x. Esto lo pueden ver, pueden sacar el 2pi como una constante y dejar la integral de AB de f de x por x de x. Muy bien, esta es la fórmula que obtenemos para el volumen de un sólido de revolución obtenido al hacer girar la gráfica de una función alrededor del eje Y. Ok, pues vamos a aplicarlo en algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo va a ser el del cono que escribimos al inicio, ¿sí? Entonces, calcular el volumen de un cono de radio R y altura H. Entonces, vamos a modelar nuestro problema. Imagínense que aquí está el 0. Queremos que la altura sea H, entonces por aquí está H y el radio, pues dije radio R, pero me refería al radio de la base. Entonces vamos a considerar esta recta y la vamos a hacer girar alrededor del eje y así obtenemos el cono buscado. Muy bien, ¿cuál es la fórmula explícita para esta función? Una línea recta que pasa por el punto con coordenadas r,0 y por 0,h. Pues les recuerdo, en este caso la función que nos conviene tomar va a ser la función f, definida en el intervalo 0r, dada por f de x igual a h menos h entre r, x. ¿Sí? Observen que si x es igual a 0, pues esto es 0, estamos en h, y si x es igual a r, se cancelan estos r's y nos quedaría h menos h, pues 0. ¿Sí? Estaríamos en este punto. Ok, entonces, ya que sabemos quién es la función f, pues podemos calcular el volumen. Entonces, el volumen va a ser, según la fórmula que encontramos, 2pi por la integral de 0 a r
de la función x por f de x respecto de x. Pero ¿quién era f de x? F de x era esto de aquí. Entonces esto va a ser igual a 2pi por la integral de 0 a r de x que multiplica a h menos h entre r por x de x. Voy a sacar esta h que está aquí multiplicando ambos términos, la voy a factorizar y de hecho la voy a sacar de la integral. Entonces esto sería como 2pi h que multiplica 0r x y como factoricé la h, aquí solamente quedaría 1 menos x entre r. Entonces lo escribo. Bueno, esto de aquí lo voy a escribir de este lado, sería 2pi h por la integral de 0 a r de x menos x cuadrada entre r. Todo esto hay que integrarlo respecto de x. Esto ya se integra fácilmente, la constante la dejamos y la integral de x es x cuadrada entre 2. La integral de x cúbica entre r sería x cúbica entre 3r y esto hay que evaluarlo de 0 a r. En 0 esto se anula y solamente nos quedaría cuánto vale eso evaluado en r, que sería 2pi h, que multiplica a r cuadrada entre 2, menos r cúbica entre 3r. Observen que aquí uno de el r cúbica, más bien aquí quedaría 2, porque se cancelaría con este r que está aquí abajo. Entonces esto nos quedaría 2pi h, que multiplica a r cuadrada entre 2 menos r cuadrada entre 3, lo cual es igual a 2pi h, que multiplica a r cuadrada entre 6, y esto es igual a 2, perdón, es igual a 1/3 de pi por h por r cuadrada. Lo escribo de este lado. Por lo tanto, el volumen del cono es igual a pi por h entre 3 por r cuadrada. Que si no lo sabían, pues esta es la fórmula usual del volumen de un cono. Ok, que es área de la base, que es pi por r cuadrada, por altura entre 3. Muy bien. El segundo y último ejemplo de este video es el siguiente. Vamos a calcular el volumen de un paraboloide generado al hacer girar la gráfica de la función f de x igual a x cuadrada con f definida en el intervalo 0, 1 y hacemos girar la gráfica alrededor del eje y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esta situación? Pues tenemos la gráfica de x cuadrada, que es pues una parábola, y cuando la hacemos girar alrededor del eje y, pues obtenemos el paraboloide. Entonces, por aquí estaría el 1. Justo esta es la gráfica de la función f. Si nosotros aplicamos la formulita que acabamos de obtener, pues en realidad no estaríamos calculando el volumen del paraboloide. Lo que estaríamos calculando es el volumen del espacio negativo. ¿Qué significa eso? Pues es como el volumen del molde del paraboloide, ¿sí? De todo este espacio que está envolviendo al paraboloide. Entonces, pues lo que en realidad tenemos que hacer es calcular primero el volumen del cilindro grandote y restarle el volumen del espacio negativo. Y así obtendremos el volumen del paraboloide que estamos buscando. Entonces vamos a hacerlo. Sea B igual al volumen del paraboloide. Vamos a ponerlo en amarillo. Ahora, sea C el volumen
del cilindro que envuelve al paraboloide o que contiene al paraboloide. ¿Qué volumen es este? Pues a ver, este cilindro tiene base, un círculo de radio 1 y altura, este de aquí, pues es x cuadrada, más bien es 1 al cuadrado, pues es 1, ¿sí? La altura es 1. Entonces, el volumen de este cilindro es base por altura, pues es pi por 1 al cuadrado es 1, por altura 1. Entonces, el volumen del cilindro es pi. Si quieren, se los pongo aquí. 1 al cuadrado por 1 igual a pi. Muy bien, entonces vamos a subrayar en azul el volumen de este cilindro. Y por último, sea E, el volumen del espacio negativo que envuelve al paraboloide. Y por espacio negativo no quiero decir que tenga volumen negativo ni nada de eso, es así se le llama pues en pintura y en dibujo. Es justo el área, el volumen que rodea al objeto que nos interesa. Muy bien, entonces pues este E lo voy a subrayar en morado y E si lo podemos calcular vía la fórmula que acabamos de encontrar. E sería igual a 2pi, la integral de 0 a 1 de x por f de x de x. ¿Por qué 0 a 1? Pues porque es el intervalo en el cual estamos trabajando. Muy bien, entonces déjenme subrayar esto con morado. Y ahora, ¿cuánto es esta integral? Pues esto es 2pi veces la integral de 0 a 1 de x por f de x, pero f de x es x cuadrada, entonces tenemos x por x cuadrada, que es lo mismo que 2pi, la integral de 0 a 1 de x cúbica, y x cúbica integra x a la 4 entre 4, entonces todo esto va a ser igual a 2pi por x a la 4 entre 4, evaluado de 0 a 1. En 0 vale 0 y en 1 aquí tendríamos un cuarto, entonces sería 2pi por un cuarto igual a pi medios, ¿sí? Por lo tanto, el volumen del espacio negativo, el espacio envolvente, sería pi medios. Esto quiere decir que el volumen que estamos buscando, que es B, ya dijimos que va a ser igual al volumen del cilindro menos el volumen del espacio negativo. Y como ya sabemos que el volumen del cilindro es pi y el volumen del espacio negativo es pi medios, pues concluimos que el volumen que estamos buscando pues es pi medios. ¿Sí? Y con eso terminamos este ejemplo. Entonces, aguas, cuando apliquen esta fórmula, vean exactamente cuál es el volumen que calcularían vía la integral que definimos, vía la fórmula que encontramos. Hay veces, como en el caso del cono, que sí es el volumen del sólido que queremos calcular y hay veces que es el volumen del espacio que envuelve al sólido que nos interesa. ¿Sí? Muy bien, pues con este ejemplo terminamos este video. Cuídense y nos vemos en la siguiente lección.